Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Arjuela García. Yo escogí el tema de análisis de fallas y la importancia que este tiene y las implicaciones para nosotros como futuros ingenieros mecánicos. ¿Qué es el análisis de falla? Este procedimiento nos permite, mediante, como su nombre lo indica, un análisis y siguiendo una ruta de trabajo, verificar adecuadamente y establecer las causas y efectos que conducen a una falla, a un paro en la producción o en la operación. Esto también se aplica para equipos, vehículos, herramientas, no solamente líneas de producción. Este análisis de fallas es una de las herramientas más útiles y más usadas por ingenieros en la industria para establecer, como pues ya lo mencioné antes, la causa de un problema y atacarlo desde la raíz. Para entender el análisis de falla, tenemos que entender tres puntos fundamentales, los cuales son la gravedad, la ocurrencia y la detectabilidad. Perdón. Para cada uno de estos vamos a establecer una puntuación de 1 a 10, donde 1 es, en el caso de la gravedad, una falla no tan grave que no nos va a implicar ningún riesgo inmediato, inminente para la operación o el funcionamiento del equipo o herramienta que estamos verificando. Y 10, obviamente, ya es un defecto grave o es una falla demasiado grave que obviamente tenemos que intervenir de inmediato, porque si no lo hacemos, pues no podemos seguir operando con normalidad o no podemos seguir trabajando con el equipo, la herramienta o debemos parar la producción. La ocurrencia también se debe calificar con una puntuación del 1 al 10. La ocurrencia que nos indica con qué frecuencia se presenta. Como se nos lo indica, pues con qué frecuencia ocurre la falla, con qué frecuencia se presenta la falla. Al calificarlo con 1, es decir, no es tan ocurrente. Un ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de falla mensual para un equipo, un motor eléctrico, para una planta generadora de corriente, entonces mensualmente nosotros hacemos un análisis de fallas donde operamos la planta, un ejemplo, 4 días a la semana. Entonces, la planta presenta una falla en uno de esos inyectores, ya que está diseñada con un motor diésel para generar la energía, y verificamos que esta falla solo ocurre una vez al mes o esporádicamente. No ocurre sino una vez al mes y vuelve a ocurrir dentro de 2 o 3 meses. Le daríamos una calificación de 1, ya que no es tan ocurrente, no es tan continuo. Pero si cada vez que nosotros encendemos la planta nos presentan la pantalla, nos presentan el testigo o no enciende, es porque la ocurrencia es demasiado seguida. Entonces, por esto se le debe dar una calificación superior, en este caso un 10. Y por último, la detectabilidad. La detectabilidad se califica también de 1 a 10, donde 1 es que es muy poco probable detectar la falla fácilmente. Es decir, para detectar la falla deberíamos hacer una inspección más detallada y más a punto. Entonces, si damos detectabilidad de 1 es porque es muy difícil encontrar o detectar la falla. Para hacerlo ya tendríamos que hacer una intervención mayor, como sería de pronto bajar el motor de la planta, desarmar sus componentes, verificar componente a componente, que todos los parámetros se estén cumpliendo, que todas las medidas estén dentro del margen, verificar que los inyectores estén operando, que los pistones se encuentren en buen estado, las bielas, los anillos, etcétera. Y 10 es porque ya es muy fácil detectar. Es decir, un ejemplo, se llegó en la mañana a encender la planta, detectamos que no enciende, se nos está entrando aire al sistema, evidenciamos que no tiene combustible, es decir, es una falla que podemos detectar fácilmente. Los resultados esperados. El proceso de ANFE o análisis de falla se plantea con la finalidad de realizar un plan de acción. Un plan de acción, en el caso de nosotros de la industria de la ingeniería mecánica, se basa principalmente en dos. Uno sería el mantenimiento preventivo, que son mantenimientos diseñados, como su nombre lo indica, para prevenir fallas. Dentro de los mantenimientos preventivos podemos encontrar cambio de aceite, verificación de limpieza de los inyectores, verificación del estado de los motores o la aplicación que vayamos a usar. Y un mantenimiento correctivo es cuando ya deseamos atacar una falla que ya evidenciamos. Es decir, el motor, como el ejemplo anterior de la planta eléctrica que usamos, el motor diésel. Uno de los anillos
Ese daño está raspando la cámara del cilindro, por tanto, se está generando que el motor se frene. ¿Qué debemos hacer? Debemos desensamblar ese motor y debemos verificar que la falla quede subsanada. Entonces se aplican los dos tipos de mantenimiento, preventivo y correctivo. Los métodos. Los métodos más comunes o utilizados para el proceso de análisis de fallas serían ensayos no destructivos, como lo son tintas penetrantes, partículas magnéticas, radiografía industrial, ultrasonido, cámara termográfica, entre otros. ¿Por qué son no destructivos? Porque son métodos de ensayo por los cuales podemos realizar un diagnóstico y una verificación de los componentes sin necesidad de intervenir o de afectar los componentes del equipo. Y ensayos ya destructivos, como los que hemos visto en varias materias de la universidad, en este caso lo que es prueba de tracción, ensayo de dureza, análisis metalográfico, prueba de impacto, ensayo de fatiga, entre otros. Se les llama destructivos porque nosotros tomamos una muestra y esta muestra la sometemos a múltiples factores, múltiples cargas y por ende lo que buscamos es llevar al punto de ruptura, al punto de fatiga y por medio de los resultados obtenidos analizamos cuáles son las propiedades mecánicas, en este caso, de esos componentes. Muchas gracias.